representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Risaralda, Gabriel Vallejo Chufí. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted y todos los oyentes y el equipo de trabajo. Bueno, 24 horas sin dormir, pero, Sí, pero valió la pena, representante. Cuéntenos cómo fue esto posible. No contábamos ni de lejos con que hoy en la madrugada la Cámara de Representantes pudiera aprobar el mismo texto del Senado de la República de la Ley de Crecimiento Económico. ¿Cómo fue esto? Cuéntenos. doctor Fernando, nosotros, pues obviamente ante el desastre que ocurrió el día de ayer o antier, perdón, ya con el tema del levantamiento y de la jugadita que hizo la representante Pizarro, que fue un acto de deslealtad con la democracia y de irresponsabilidad con el país. Pues nada, nos tocó esperar a que se transcurriera la discusión del Senado. Nosotros estuvimos muy atentos a que el Senado terminara la discusión y la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico y se convocó para el día de ayer hacia las 8 de la noche para poderla anunciar la discusión en Cámara, la cual arrancó hoy hacia las 12:05, 12:10 de la madrugada, y fueron prácticamente 5 horas y media de debate, en donde pues nos tocó prácticamente reaperturar algunos artículos que, que fueron modificados en el Senado y que obviamente lo que queríamos era lograr que el texto fuera idéntico para evitar una conciliación. Pero aquí hay que aclarar también, doctor Fernando, que la Cámara había avanzado, yo diría, en un casi 90% de la discusión de la ley. Entonces, pues realmente no fue una discusión profunda de modificación lo que se dio esta madrugada. Lo que sí tuvimos fue unos ataques de la oposición inexplicables y del Partido Liberal, en donde yo lo advertí en Twitter toda la madrugada diciendo que era increíble, por ejemplo, que se opusieran radicalmente al beneficio del descuento del IVA de compra de activos fijos productivos. Eso no se le ocurre a nadie distinto que a una oposición visceral que quiere acabar con el sector empresarial, o oponerse, por ejemplo, al descuento tributario de los impuestos territoriales, en unos impuestos territoriales anacrónicos, regresivos, en donde estamos tratando de aliviarle a las empresas esa carga, y el Partido Liberal y la oposición oponiéndose radicalmente. Entonces eso hizo que se nos demorara un poco la discusión, pero bueno, yo creo que salió avante, es una buena noticia para el país. Yo creo que este proyecto, sin duda alguna, es el proyecto económico más importante del gobierno del presidente Iván Duque, y que va a ser su norte en estos 3 años que le quedan, doctor Fernando, menos de 3 años que le quedan. Doctor Vallejo, representante a la Cámara por Risaralda, hay una pregunta que no ha podido tener una respuesta precisa. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se aceptaron dentro del texto del proyecto propuestas por Cambio Radical y por el Partido de la U como condición para su adhesión o su voto afirmativo al proyecto en su conjunto? Mire, fueron unos temas, por ejemplo, en el caso de Cambio Radical, ellos estaban solicitando que los medicamentos que hoy o antes de la aprobación de la ley eran excluidos de IVA pasaran a ser exentos. ¿Esto para qué? Para generarle a la industria farmacéutica nacional condiciones de equilibrio frente a los medicamentos importados. Era un artículo que generó muchísima discusión ayer en Senado, y que era una de las solicitudes que hacía Cambio Radical. Por ejemplo, ¿qué solicitó hacía el partido de la U? Que el 75% del ingreso por impuesto al patrimonio se destinara al sector agropecuario. ¿Qué otros requerimientos? Poder, por ejemplo, que el salario, se estableció uno de los beneficios de la disminución del aporte de salud de pensionados, no fuera a pensionados de un salario mínimo, sino de hasta 2 salarios mínimos. Eso es en términos generales, doctor Fernando, esos cambios que solicitaron estos partidos, yo diría los más
los más significativos. Bueno, hubo una reducción del impuesto a dividendos, que no fuera del 15, sino al 10%, y fueron estos cambios que finalmente hicieron que se lograra un acuerdo en materia programática política frente a la ley de crecimiento económico. Bueno, pues además se ven plausibles esas solicitudes. A mí pues no me convence lo de la destinación de una partida del presupuesto nacional con destinación de los ingresos con destinación específica. Inclusive eso está prohibido en la Constitución, porque pues los impuestos son una bolsa general de donde el Estado atiende todas sus necesidades. Pero en fin, esa sería la única observación que tendría de carácter técnico, no de fondo. Aquí estamos en mora de hacer apoyo de verdad al campo colombiano. Doctor Vallejo, es que en el campo está el futuro del país porque es donde tenemos una ventaja comparativa absoluta con respecto a los demás países del mundo, y es que tenemos tierra cultivable donde no hay necesidad de cortar un árbol, sino al contrario, de sembrarlos y de sembrar productos agrícolas con los que podríamos darle de comer al mundo si hiciéramos una campaña de verdad grande, enorme, en favor del campo colombiano, que es donde está nuestra gran ventaja. Empezar a competir a estas alturas en temas tecnológicos lo tenemos que hacer, y tenemos que hacer desarrollos tecnológicos para no ir demasiado a la saga, pero ahí no seremos punteros. Podemos ser punteros, sí, en la generación de una producción alimentaria en momentos en que el mundo empieza a quedarse sin comida. De manera que no es una observación de fondo que yo le hago a ese proyecto, sino una observación puramente formal. Y Sí. es muy válido, doctor Fernando, y coincido con ustedes, que hay que decirle a los colombianos que la frontera agropecuaria de Colombia es de 40 millones de hectáreas y no cultivamos hoy, creo que no alcanzamos las 7 millones de hectáreas, es decir, hay una brecha de 33 millones de hectáreas con posibilidad de cultivar de manera tecnificada, de manera con una agroindustria fuerte. Colombia no tiene otra salida, doctor Fernando, que es su campo, mezclado con una industria a la cual yo creo que es la industria turística, sin duda alguna. Ahora, también hay que decirlo que esta ley de crecimiento económico tiene unos beneficios supremamente importantes en materia de inversión para el sector agropecuario. Yo creo que no ha existido una ley en Colombia que realmente empiece a otorgar unos beneficios importantes de inversión en el sector agropecuario, que genere empleo, pero sin duda alguna, y en eso coincido con usted, si Colombia no le apunta a tener una agroindustria fuerte, yo creo que este país no va a ser capaz de salir adelante y sobre todo de vencer lo que siempre usted y yo llamamos el mayor enemigo de este país, que es el narcotráfico. No cabe duda ninguna, ese es nuestro gran problema, esa es nuestra cruz. Narcotráfico que nos dejó como herencia un acuerdo con las FARC que sigue gravitando sobre la seguridad en el campo, sobre la seguridad jurídica. Ojalá pues los beneficios sean muchos, pero el campesino dice, ¿y si me van a quitar la tierra? Y me la van a quitar porque estoy amenazado con una reforma agraria muchísimo peor que la del año 61 de lo que impulsó el doctor Carlos Llera Restrepo, mucho peor, porque le expropian a uno la tierra por cualquier cosa, inclusive por razones ambientales que no están definidas en ninguna parte, es decir, porque le da la gana al funcionario de turno. Eso es un peligro enorme para la seguridad jurídica. Al campesino hay que empezar por darle seguridad en la propiedad de su tierra, No, representante. no vayamos muy lejos, doctor Fernando. La ley de víctimas, la ley 1448 del año 2011, que la Corte Constitucional acaba de prorrogar de un solo tajo, por decirlo así, establece un término que es absolutamente, yo lo llamaría casi que irresponsable con la seguridad jurídica de este país. Hoy cualquier transacción en la venta de un bien inmueble está sujeta a restitución de tierra, y nosotros, por ejemplo, en el caso mío, que presenté una ponencia alternativa, yo me aparté de esa ponencia mayoritaria que quería decir que la vigencia de la ley de víctimas iba hasta el 2031. Yo lo que vengo advirtiendo es que
en el caso de la restitución de tierras de hechos ocurridos entre el 1 de enero del año 1991, debe limitarse únicamente hasta el 2021, que es el plazo original de la ley, que inclusive hoy hay una inseguridad jurídica absoluta. Lo que quieren los partidos políticos, el partido de la U, Cambio Radical, que además no dejan discutir nada distinto, es extender este plazo de restitución hasta el 2031. Hoy, cualquier colombiano que compre un bien inmueble en este país puede ser sujeto de prácticamente una restitución o una expropiación. Claro, además con una verdad histórica tan complicada de manejar, como que está en manos del padre de Ru y de los amigos de la verdad histórica. La única Entonces, verdad, que es la claro, única verdad entre otras cosas, ¿no? Porque no, la verdad es la de ellos, no aceptan otra verdad distinta. el libro de George Orwell, ¿no? 1984, la Secretaría o el Ministerio de la Verdad. Entonces, el padre de Ruth tiene su propio Ministerio de la Verdad y la verdad es la que ellos cuentan. Entonces, usted compra una finca hoy. Esa finca no tiene problema ninguno, tiene una tradición perfecta, ahí está, pero le dicen, ah, no, es que hace 30 años ahí había una situación de bandolerismo o de violencia partidista que obligó al dueño de la tierra a irse y a venderla. Y dice, pero yo qué tengo que ver con eso. Ah, no, 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 pero aquí está la prueba y la prueba es que lo dice el padre de Ru, entonces usted perdió su tierra. Pues esa sí es la negación de todo principio de seguridad jurídica. La restitución de tierra sobre la base de una verdad histórica contada por los marxistas. Pero por favor, al campo colombiano hay que darle seguridad, no solamente para que al campesino no lo maten, sino para que no se le roben su tierra con proyectos de restitución de tierras que no pueden ser. Las cosas tienen que terminar, para eso existe el principio de la prescripción. La prescripción no es otra cosa que un recurso jurídico para darle seguridad a las transacciones civiles y comerciales, sacrificando, si hay que sacrificar justicia, pero en función de la seguridad, que es un valor fundante. Representante, en eso no hay que darle el brazo a torcer. Si Colombia Pero ni quiere riesgos. desarrollo agrícola, tiene que salir de ese entredicho en que queda toda la tierra en Colombia. Absolutamente, doctor Fernando, en eso hemos sido, fui derrotado, yo me paré en la plenaria de la Cámara hace 15 días y obviamente pues defendí a capa y espada la posición de este tema de seguridad jurídica que es fundamental para el desarrollo del sector agropecuario, pero ese pareciera que fuera un tema vetado. Además el mecanismo es un mecanismo transicional que nace en el 2011 y hoy no lo quieren prorrogar en el tema de restitución por otros 10 años más, en donde uno no entiende realmente la dinámica de estos partidos que, insisto, lo veíamos esta madrugada, yo tengo una sensación, una mezcla de sentimientos. Por un lado, contento por la aprobación de la ley de crecimiento económico, que no es perfecta, doctor Fernando, pero yo sí creo que va en el camino correcto. Pero por el otro lado, unos partidos progresistas que prácticamente quieren acabar con el modelo económico colombiano basado en la libertad de empresa y que lo que quieren es seguir minando la seguridad jurídica de este país, y lo hacen perfectamente porque además cogen a la opinión pública y ellos se creen los dueños de la verdad con esa superioridad moral que manejan además. Representante, ¿qué ejemplo histórico en algún lugar del mundo conocido pueden mostrar ellos de una reforma agraria de ese corte que haya sido exitoso? Es decir, que haya producido más comida, que haya producido bienestar para la gente. Empiece usted porque ya conocemos y conocemos a fondo lo que pasó en la Rusia soviética cuando le quitaron la tierra a los campesinos. Y la Rusia soviética producía menos comida de la que producía antes de empezar la Revolución Rusa. Y la producía en condiciones de menor calidad y tenía que importar comida, el país más rico en tierras que hay en el mundo. Dígame, ¿qué ejemplo de reforma agraria muestran ellos? Es que miren ustedes, aquí le quitaron la tierra a los campesinos y vean la producción cómo se desató y se multiplicó y la gente comió mejor y hubo progreso y bienandanza para la población. Muéstreme, ¿dónde está ese ejemplo? Sí, sin duda alguna, y ellos como atacan es al poseedor de la tierra,
en donde quieren es tener un país absolutamente microfundista, atacando a aquel tenedor de la tierra que ha venido cultivando de tradición y tradición familiar, y pareciera que fuera un pecado en este país tener una porción de tierra, pues que no sea microfundista, y ellos con ese discurso de expropiación y de limitación a la propiedad privada de este país, es que quieren hacer una reforma agraria, que ese sería, en mi opinión, doctor Fernando, prácticamente el acabose de la República. Si nosotros permitimos que la reforma agraria que ellos quieren hacer, basada fundamentalmente en microfundios, yo creo que el principio de la propiedad con el que se ha sustentado este país durante tantos años, yo creo que ahí sí, como decimos, apague y vámonos. Apague y vámonos, son batallas que hay que dar porque está la suerte de la República, la suerte del país, la suerte de los colombianos. No nos pueden llevar a un desastre económico, que es el comienzo de todos los desastres. La gente desesperada es terreno fértil para cualquier aventura. Cuando usted no tiene comida que llevar a su casa, usted se le apunta a cualquier cosa. De manera, pues, Sí, que... Y mire, yo le pongo un ejemplo. Es tanta la mezquindad de estos partidos, que en la aprobación, doctor Fernando, yo lo estaba escuchando a usted, de los beneficios que hay que aprobar, porque además son acuerdos con la Conmebol para la realización de la Copa América. Usted no me va a creer, congresistas del Partido Verde votando negativamente a unos compromisos adquiridos con la Conmebol para la realización de un certamen internacional que va a impactar a 43 millones de colombianos, o a 45, supongamos, porque aquí creo que a casi todos nos gusta el fútbol, y entonces sí salen a defender unos acuerdos que benefician únicamente a menos de 13.000 guerrilleros. Esas son las incoherencias, doctor Fernando, que el país tiene que enterarse, esta mezquindad con la que están administrando su poder político, así sea en la oposición. Hombre, yo cuando a las 5 de la mañana votando este proyecto y vi los congresistas que estaban votando negativo, este era un proyecto de trámite, un proyecto que no ameritaba ni siquiera mayor discusión, en la medida en que era un compromiso con la organización Conmebol para la realización de la Copa América. Esa es la forma, doctor Fernando, que estos partidos progresistas, Partido Verde, UP, FARC, Maíz, Partido Liberal, que ya se nos están yendo para ese lado, pues están mostrando la mezquindad con la que quieren ver a los colombianos. Doctor Vallejo, le voy a leer 3 rengloncitos de un libro famoso de Jan Kershaw, uno de los grandes escritores modernos de la Gran Bretaña, que se llama Censo y Crisis, y que dice así, hablando precisamente de la reforma agraria en Rusia. A principios de los años 50, la producción agrícola fue inferior que antes de la guerra y la productividad por hectárea aún más baja que antes de la Primera Guerra Mundial. Esa fue la gran revolución agrícola de Rusia. Y entonces, claro, y le hablan a uno pues del comunismo y de que hay que ir al comunismo. Resulta que en los años 50 se producía por hectárea menos de lo que producían antes de la Primera Guerra Mundial. Ah, no, bienvenidas esas revoluciones. Bienvenidas esas revoluciones. Bueno, doctor Vallejo, pero al fin y al cabo tenemos ley de crecimiento económico, tranquilidad para el gobierno, tranquilidad económica, pero sobre todo para el país, Y lo de la Conmebol, por Dios, esto sí es el colmo de la insensatez. Es que es una eliminación impositiva que no cuesta un peso. Porque si se quita ese principio, pues simplemente no hay Copa América. Y entonces, claro, así de fácil. ¿Cómo es posible que eso no lo entiendan? No, cuando uno no quiere entender, no entiende. Estamos de acuerdo, doctor Fernando. Bueno, en todo caso, congratulaciones. Se merece usted un descanso. Me imagino que se va para Pereira a recibir el Niño Dios, ¿o no? Doctor Fernando, tenía un vuelo a las 7:30, pero voy a descansar un ratito y ya más adelante salgo a Pereira y a estar con la familia y a consentir a la bebé que me está esperando.
Hágame el favor. ¿Cuánto tiene la bebé? 21 meses. Belén, allá me está esperando No. con esos casos que a uno le hace. Es lo más difícil del ejercicio político, es este sacrificio familiar, pero lo hacemos también con todo el amor y la pasión por este país, que es lo único que tenemos. Pero ese premio, el de volver a ver a su bebé, le paga cualquier esfuerzo que haya hecho. Este trasnocho y todos los trasnochos. Vale la sonrisa de un bebé. Eso sí. Representante Gabriel Vallejo, un abrazo muy estrecho y felicitaciones por esos éxitos de esta madrugada, no de anoche, de esta madrugada. Muchas gracias, doctor Fernando, y así es. Estamos optimistas y que sea lo mejor para el país, indudablemente. Un abrazo muy fuerte para usted y una feliz Navidad y un año 2020 lleno de prosperidad, felicidad para todos ustedes y los colombianos. Bueno, de primera mano, queridos amigos, no de segunda mano, con un representante a la Cámara excepcional por el Centro Democrático, departamento de Risaralda, generación del 14, se va a reunirse con su bebita. Es emocionante, estos cuadros son emocionantes. La familia no la sustituye nada, nada en la vida sustituye la familia. Gabriel Vallejo Chufí nos estaba contando de primera mano qué pasó en esta madrugada, cuando fue aprobada la ley de crecimiento económico, tanto en el Senado como en la Cámara, sin necesidad de conciliación. La ley de crecimiento es ley de la República. Gabriel Vallejo Chufí estaba con nosotros en la hora de la verdad. Nuestro campo merece lo mejor, por eso en el Banco Agrario estamos construyendo un banco ágil y moderno. 7 de la mañana, 2 minutos. Navidad, ya llegó la Navidad. A todo este lindo campo ya llegó la Navidad. Navidad, Banco Agrario, Navidad. Para que avancemos juntos y estemos con los demás. Banco Agrario te desea compartir la Navidad. Entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.